patrocinio de este espacio. Es un gran honor para nosotros en este viernes recibir al ex senador por la provincia Espaillat y expresidente del Senado de la República, el licenciado Andrés Bautista, con quien estaremos conversando en este viernes, conjuntamente el licenciado Juan Pablo Acosta y quien les habla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Y buenas tardes a los amigos televidentes, a todo el pueblo de Moca, a la provincia y el país y la región. Iniciando la entrevista y en su condición también de ex senador y ex presidente del Senado, pues queremos comunicar y informar lo que ya la población conoce sobre la infausta noticia del fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, ex presidente del Senado, precisamente en la madrugada de hoy en su vivienda de Juan Dolio. Y pues desde aquí externar nuestras condolencias a los familiares, y en su condición de ex senador también y ex presidente del Senado quisiéramos escuchar también de parte de usted en esta ocasión. La verdad es que esta mañana, cuando me enteré de la muerte de Reinaldo, me impactó. Primero creía que se trataba de un juego y me impactó porque Reinaldo Pared Pérez, aunque estuvimos en parcelas diferentes, pero compartimos. Primero él era diputado y yo era senador. Luego compartimos 4 años, él siendo presidente del Senado y yo senador. Para mí siempre me mereció respeto, me trató siempre con consideración, nunca me irrespetó como presidente del Senado. Y yo lamento infinitamente esa forma de partida, un hombre todavía relativamente joven, pero sabemos que estaba afectado de una enfermedad difícil. Cuando un ser humano llega a ese extremo, hay que respetar, hay que ponerse en la piel de la otra persona. Quiero dar el pésame a su esposa, que compartimos muchas veces, a sus hermanos, a toda la familia y a todos los que eran sus amigos. Bien, Andrés, como anunciábamos, vamos a tocar varios temas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el judicial, que es el más tétrico, porque usted ha tenido que sufrir durante 5 años una injusta persecución, porque realmente usted lo dijo desde el primer día. Yo aquí lo anuncié desde el primer día también. Bueno, ya lo había dicho la ex magistrada juez, doña Miriam Germán, que ahora es Procuradora General de la República. ¿Cómo usted valora todo lo que usted ha pasado y lo que ha pasado su familia, y cómo usted valora ese proceso? Mira, desde un principio, doña Miriam Germán, en su condición de jueza de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Cámara Penal, diagnosticó, vamos a decirlo, la situación de ese mamotreto, que lo llamamos así, y todos los abogados también lo llamaron así desde el primer momento. Juan Pablo, Sandy y amigos televidentes. Eso fue una farsa montada por el presidente de entonces y ejecutada por el peón Jan Alain. ¿Por qué digo que fue una farsa? Se refiere a Danilo Medina. A Danilo Medina y a Jan Alain Rodríguez. ¿Por qué? Porque lo he reiterado siempre, una decisión de esa naturaleza solamente se hacía en el gobierno de Danilo con la autorización de Danilo, porque era un asunto político. ¿Quién era Jan Alain? Jan Alain se puso ahí para que ejecutara las órdenes que le daba su jefe. No había ejercido nunca, no había tenido ninguna relevancia. Entonces, yo digo que es una farsa, Juan Pablo, porque la Constitución Dominicana establece claramente en el artículo 128 que el único que tiene facultad para contratar y enviar al Congreso Nacional es el presidente de la República, nadie más. Entonces, aquí se habla eso se trasladó del Palacio Nacional al Congreso Nacional. Pero ¿qué sucede? Que el único que puede contratar es el presidente.
El Senado lo único que hace es que aprueba o rechaza. No le puede tocar un punto ni una coma. Correcto. Entonces, yo te pregunto, esos préstamos que se llevaron al Congreso, de los cuales yo no tengo que ver, ¿quién lo firmó? Esos acuerdos lo firmaba el Poder Ejecutivo y lo firmaba la compañía. Entonces yo le pregunto a usted que es un abogado de ejercicio de tanto tiempo, y yo me pregunté y le preguntaba a las juezas, que esto es una farsa porque ¿dónde estaban las partes? ¿Cuáles son las partes en un contrato? Lo que firman. Claro. ¿Quiénes firmaban? El presidente de la República con la compañía. Pero lo primero es que los préstamos no se le aprobaban a Odebrecht. Los préstamos se le aprobaba al gobierno. ¿Al Estado? Al Estado, porque el acuerdo era entre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y el banco, donde el gobierno le pedía un préstamo. Entonces, después que tienen el préstamo, entonces acordaban con la compañía. Entonces, ninguno estaba. Pero hay algo más. ¿Cómo es posible que el procurador que solicita una permiso, autorización, para ir a interrogar los funcionarios de Odebrecht, nunca fueron? ¿Por qué? Porque no podían resistir la verdad. Porque esos funcionarios de Odebrecht realmente llegaron a un acuerdo con el procurador para que dijeran lo que ellos querían, lo que quería el procurador. Pero en un juicio, y tú lo sabes, Juan Pablo, lo saben los que conocen del asunto, usted tiene consecuencias de estar hablar mentira. Oh, pero claro, entonces, claro. No lo pusieron como testigo, ni fueron a entrevistarlo porque no podían escuchar la verdad. Entonces, definitivamente, esto fue un mamotreto. En lo que tiene que ver con nosotros, desde el primer día dijimos que eso era respondiendo a una posición política de confrontación que yo como presidente del partido llevaba contra el PLD y Danilo Medina. Danilo Medina es un hombre, un pichón de dictador, que no tiene la tolerancia que un político debe tener si realmente responde a lo que es la democracia, porque la democracia es la contradicción. Un partido de oposición es para hacer oposición. Sin embargo, Danilo se sentía intocable, se sentía un dios, y nosotros nos tocó. Y quiero reiterar esto porque yo te pregunto, Juan Pablo, si yo hubiera estado involucrado en eso, yo hago una instancia y la llevo al Ministerio Público para que se investigara a Joao Santana, se investigara a Punta Catalina, pidiendo auditoría. Nosotros, el día 2 de marzo del año 2016, fue antes de las elecciones, el 2 de marzo del año 2016, llevamos una instancia al Ministerio Público solicitando la investigación a Joao Santana y a Punta Catalina. Eso fue así. Entonces, el 16 de enero del año 2017, nosotros hicimos una rueda de prensa y solicitamos una auditoría a Punta Catalina. En esa misma fecha, nosotros rechazamos aquella comisión que nombró Danilo Medina, donde estaba Agripino Núñez Collado, Pepín Corripio y otros, para que investigaran lo que era la adjudicación, la licitación y adjudicación de Punta Catalina. Nosotros rechazamos esa comisión. ¿Qué yo le puedo decir a ustedes? Que al otro día, el 17, a mí me citaron. Claro, Andrés, perdón, miren, la perversidad política es tan grande que yo recuerdo que en este programa yo hice unos comentarios por algunos actos de corrupción, y al día siguiente, no, el mismo día me enfrentó un bandido de aquí, o sea, un bandido político del PLD. Yo le digo a los amigos televidentes, ustedes aquí, el 16 yo hice esa declaración y al otro día, estando yo en la loma íbamos a tener una reunión, me citaron para el 23. Yo dije, era para el otro día, sí, que caía viernes me parece. Yo dije, no, porque yo voy para la Marcha Verde el 22 de enero, que fue la primera Marcha Verde, manifestación que se hizo. Pero en esa misma declaración, rueda de prensa, del 16, yo invité a los dominicanos, como presidente del partido, a participar en la Marcha Verde. Eso no lo resistieron y me llamaron al otro día. Entonces ahí empezó el Vía Crucis, que
desde el primer día dijimos que era una retaliación política y tuve que esperar 5 años para que las juezas dijeran lo mismo que nosotros hemos dicho. Mira, Juan Pablo, Pedro Pablo y Sandy, y a los medios televidentes. El procurador me mete preso el 29 de mayo. ¿Y tú sabes cuándo él recibe las actas del Senado que decían quién presidía y con los contratos? El 9 del mes siguiente. Oye. O sea, yo tenía 9 días preso cuando él recibe las actas del Senado, que es donde se establece quién aprobó y quién no aprobó. Por lo que yo he dicho y reitero, que el problema no era aprobar o no aprobar los contratos. El problema es que había que meterme preso. Había que meterme preso. Ese show que se hizo y esa forma de ese espectáculo que se hizo es porque Danilo Medina necesitaba acallar las voces del pueblo y de ese movimiento de Marcha Verde, de los partidos políticos, de nosotros como PRD, reclamábamos transparencia, cese de la corrupción y cese de la impunidad. Entonces, como esa explosión vino desde Brasil, Estados Unidos, que cuando llegó a Estados Unidos es que más impacto tuvo, él tenía que hacer algo. Entonces, por eso hicieron el show de 14 personas. Ahí incluyeron personas que eso daba pena, porque era hacer un bulto. Incluyeron 8 de nosotros, del PRM, pero no uno de la administración de Danilo Medina. Y quiero que se sepa, para los que no lo saben, que solamente en 3 años de Danilo Medina, lo que prestó el banco brasileño Bandes, el 57% fueron en el 13, 14 y 15. O sea, y no incluye un funcionario. Toda la mayoría de los préstamos que se tomaron fue en el periodo de Danilo Medina. Precisamente en el periodo de Danilo Medina. Sí, pero también en el periodo de presidente del Senado que acaba de pero claro, óyete, es que todo empezó del año 2007 en adelante. O sea, todos los contratos. Nosotros no participamos. A nosotros, para terminar esa parte, a nosotros nos hablaba del acueducto de Samaná. Se nos hablaba del acueducto Hermana Mirabal. Y se hablaba de Palomino. ¿Qué pasa? Todos esos contratos se aprobaron del 2007 en adelante. Nosotros no tuvimos que ver. ¿Y usted fue senador hasta qué año? Y yo fui presidente del Senado hasta el 16 de agosto del año 2006. Y todos se aprobaron después del año 2006. Entonces, sencillamente, a esos delatores lo pusieron a que me mencionara, porque los delatores, supuestos delatores, no me acusaron en ningún momento, sino que se imaginaban, que percibían, pero nunca. ¿Por qué? Porque el asunto era hacer daño y vincular, tratar de vincular. Pero fallaron porque hablaron de préstamos que yo no era presidente. ¿Y por qué vino el error? Porque ellos no buscaron las actas del Senado, sino la Gaceta Oficial, donde estaban los contratos que firmaba el presidente de la República con la compañía. Y eso, okay. Pero una cosa es cuando se firma el contrato, por ejemplo, el acueducto de Samaná, Pinalito, por ejemplo, el acueducto la hidroeléctrica de Pinalito, la aprueba el Poder Ejecutivo, en ese momento Hipólito Mejía, en el año 2002. ¿Pero cuándo se aprueba? El 6 de enero del año 2004. En el Senado. En el Senado. Pero yo no era senador, yo no era presidente del Senado. Claro, claro. Oye, igual que los otros, Samaná y Palomino, lo firma Leonel Fernández en el año 2005, pero se aprueba en el año 2007, de ahí para adelante, todos los años. Sí, porque es un proceso. Claro, o sea, una cosa es la firma del Poder Ejecutivo y otra cosa es que no se aprueba. Pero, por último, señores, ¿qué ley o contrato solamente se puede aprobar en una de las cámaras? No, ninguna. Nada, contrato. No hay ley ni contrato. Entonces, ¿qué pasa? No hay un diputado. No. De 9 presidentes que tuvo el Congreso, 5 presidentes de la Cámara de Diputados y 4 del Senado, el único fui yo. De 472 diputados y 86 senadores, el único fui yo. Porque a Tommy Galán, y yo se lo dije a él del primer día, tú te dejaste utilizar porque necesitaban un mulo que arrastrara la carrera. Para llevarlo a la Suprema. Para llevar a la Suprema de Mariano Germán y de Danilo Medina, para que eso ahí, en un periodo que ellos entendían, que era de 5 o 6 meses, hubiera una condena y sucediera como la doctora Polo, el show, caso cerrado. Sí, así es. Pero se olvidaron
y usted que ha estado en esos menesteres de los tribunales, sabe que usted es dueño de un caso hasta que usted lo somete. Después ahí los jueces son, y los debates, usted no sabe cuándo termina. Lamentablemente, 5 años de mi vida perdido, una lucha en defensa de la honra, que construir un nombre cuesta mucho sacrificio y al final usted pierde. Yo he perdido 5 años. La única satisfacción es que al final se impuso la verdad. Vamos para que pasemos a otro tema, a hacerle una pregunta. No sé si el licenciado Juan Pablo Acosta quiere abundar un poco más No, está bien, por este está bien. aspecto. Está Pero bien. quiero aprovechar para agradecer a las plataformas de Dúo Medio que se han sumado a la transmisión de esta entrevista, tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube. Así es que gracias a Dúo Medio por hacerse parte de este conversatorio que tenemos en el día de hoy con el licenciado Andrés Bautista García. Ya en el día de hoy, en otro escenario, absuelto usted y otros más, 2 personas que fueron condenadas en el proceso, uno ni siquiera ligado al proceso, porque le adjudican temas concernientes al lavado de activos, declaración falseada, o sea que tampoco es por el proceso per se, en lo absoluto. Y entonces en el caso del señor Rondón, que dice, bueno, me condenan porque di sobornos, pero ¿y dónde están los sobornados? O sea, una especie de situaciones dadas en ese punto. Pero hay una persona que en este caso, pues, está del otro lado de la acera, que es la señora procuradora, Mira Germán Brito, que en su momento, y recordamos ese evento como tal, bueno, pues le dijo al Ministerio Público, aquí no hay nada en esta acusación que ustedes están haciendo. La Procuraduría habla de un caso 2.0 de Odebrecht. ¿Usted entiende que ahora, bajo el mando de la Procuradora Mira Germán Brito, sí podrían ir los culpables al banquillo de los acusados? Bueno, nosotros creemos que pudiera ser porque no se hizo una sola demostración de sobrevaluaciones, y todos sabemos que la corrupción realmente ha estado en la sobrevaluación de esas obras, y habría que ver esa parte. Nosotros lo que esperamos es que se use el debido procedimiento, porque la verdad es que después de lo que uno ha pasado, uno lo que quiere es que nadie se vea envuelto en una situación que simplemente por dañar se pretenda utilizar lo que es la dignidad, lo que es la vergüenza. Entonces yo creo que definitivamente aquí necesitamos, y yo realmente felicito a doña Miriam, pues yo creo que nadie cuestiona la parte, la redisedumbre moral y la voluntad de trabajar apegado a lo que es el debido proceso, a la ley, a la Constitución. Yo tengo fe, y yo soy, y te lo digo con la mayor humildad y responsabilidad, de que nadie como yo quisiera un Ministerio Público realmente independiente. Un Ministerio Público, pero independiente, partidario, político, de intereses económicos e independiente de resentimientos. Porque yo creo que un resentido no puede impartir justicia. Yo creo en un Ministerio Público realmente independiente de intereses personales, económicos, sociales y políticos. Igualmente que la justicia. Yo creo que el Poder Judicial realmente tiene que ser independiente. Y en la medida que en un país haya lo que llama un sistema de justicia independiente, responsable, capaz, yo creo que en esa medida podemos hablar de avance institucional, y que realmente es el fundamento de la democracia. Correcto. ¿Cómo usted evalúa? Perdóname, sí. Yo ahorita se me olvidó decir que la satisfacción mayor mía es porque la sentencia habla claramente, la inexistencia de los hechos, no es... O sea que a usted no lo absolvieron por falta de pruebas, sino por no haber cometido los hechos. Porque las pruebas que presentaron no había realidad, o sea, no había ningún hecho, no mostraban ningún hecho o una vinculación con los hechos. Eso para mí vale mucho, y para cualquiera, entiendo yo. Claro.
Bien, ¿cómo usted evalúa los procesos que se están haciendo ahora? Porque, por ejemplo, en el caso de Falcón, ese proceso evidentemente, por lo que yo he visto, porque tampoco yo conozco la estructura de eso, pero por lo que he visto en la prensa, ese proceso por lo menos está bien llevado. Ese proceso está bien llevado. Ahora, ¿cómo usted evalúa en su conjunto la totalidad de los procesos? Porque incluso creo que allá antes de ayer comenzó otro, que se llama Larva, algo Otro así. caso Y se están esperando algunos otros que vengan, que hasta para el Cibao. Yo tengo la firme convicción de que con el arbitraje y la dirección, porque hay un principio y es que la responsabilidad no se delega. La responsable del Ministerio Público es doña Miriam, y yo creo en que ella no va a permitir un proceso fundamentado en mentiras. Correcto. Yo tengo la confianza de que estos procesos se están llevando de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, porque el peor servicio a la justicia es que al final suceda algo como este asunto de Odebrecht, que fue hecho solamente para tratar de allantar a la población, que se engañó a la población dominicana, hablando de un caso, el más grande de la historia, cuando realmente es la farsa más grande que ha habido aquí. El día que yo vi que su abogado y otros abogados solicitaron al tribunal que declarara una prueba nula porque estaba en portugués, yo pensé yo dije, bueno, o yo me estoy volviendo loco, o este abogado se está volviendo loco. ¿Cómo que le va a pedir a un tribunal a estas alturas? Pues esa prueba no pudo haber pasado. ¿Cómo que una prueba que está en un idioma extranjero, cuando el código dice taxativamente español? Yo ese día le dije a una persona que estaba en casa, le dije, es una vagabundería que le va a costar caro al Estado. Mira, Juan Pablo, pero ¿tú crees que es posible? El juez Ortega, o todo juez, lo primero que tiene que hacer es su competencia, determinar si es competente. Claro. Y desde el primer momento se estableció que él no era competente. Porque nosotros tuvimos que pasar 3 años reclamando la incompetencia de la Suprema para que entonces fuera enviado a juicio de fondo. Porque es que no había ninguna vinculación entre ese senador que tiene jurisdicción privilegiada y los demás nosotros. No, los hechos, ninguno de los que se imputaba, los hechos que se imputaban, no que fuera verdad, ligaba a ese senador con los otros. Y como tal, así dijo la sentencia. Exactamente, nosotros salimos, yo salí antes de que él llegara, yo salí de la presidencia del Senado antes de que llegara al Senado de la República. Entonces, el juez Ortega, y lo digo hasta con pesar, se prestó a esa farsa. Él simuló hacer un juicio a las pruebas. Lo simuló, ¿por qué? La prescripción. Yo digo que lo primero que un juez, y corríjame usted, debe ver es, primero, si es competente. Claro. Y después, si ha prescrito o no prescrito. Nosotros no hablábamos del término prescripción. ¿Sabe por qué? Porque la prescripción puede entenderse como un perdón. Y yo no quería que se viera como un perdón, sino que se llegara el fondo a demostrar que yo tenía la verdad y que todo fue una farsa, solamente por una persecución política, por una disposición de Danilo Medina para sacarme, de descabezar el PRM y culpar al PRM de algo que los culpables eran ellos. A propósito del expresidente, yo no sé si una cosa que yo vi en la televisión, no sé si tú la viste, es cierto, donde él dice, el PLD perdió las elecciones porque es que el pueblo se cansó de estar bien. ¿Cómo usted evalúa esas expresiones? Yo vi un artículo que Colombo hace cosita, y dice que eso debe ser un récord Guinness, porque los 11 millones de habitantes de este país seguro se rieron o cogieron pique. Porque la verdad es que eso demuestra una capacidad de burla o de pérdida de juicio. ¿Por qué? Porque él también dijo otra frase que fue realmente descabellada, y es que él andaba de parranda. O sea, y yo te pregunto a ti, cuando llegamos aquí, te pregunté por la familia, y lo primero que tú dijiste que no estaba completamente bien porque hay un pariente que está enfermo. Y yo te pregunto, ¿cómo puede decir o hablar en cada oportunidad
el presidente del PLD es presidente de la República y no mencionar ni mostrar ningún sentimiento de arrepentimiento o de dolor, teniendo la familia presa, teniendo los guardaespaldas, teniendo los cuñados, teniendo compañeros. O sea, eso demuestra una insensibilidad que llega a extremo. Decir que andaban de parranda y después decir que el pueblo dominicano los sacó de la presidencia del poder porque se cansó de estar bien. Yo entiendo, o que se está mal de juicio, o que el extremo de lo cínico y de la desvergüenza se ha apoderado del cerebro de Danilo Medina. Pero recuerde lo del tiburón. O sea, oye, entonces, pero bueno, imagínese usted el que diga que se tragó el tiburón. O sea, eso demuestra que es un ser que no tiene que ver con nada. Pero además está despreciando la inteligencia del pueblo. Él cree que todo lo que él diga se le va a creer, pero por Dios. Entonces, ese es el líder y ese es el que pretende regentear ese partido. No, pero yo creo que es una vergüenza, Con relación a los temas nacionales, el ámbito político que ya comenzamos a tocar, esta misma semana el presidente de la República, Luis Abinader, le anunciaba al país que desde el gobierno no se va a implementar la reforma fiscal que se había estado mencionando y que el gobierno pretendía implementar para poder cubrir el del déficit fiscal, la implementación de nuevos impuestos y el aumento de otros. Dicen hoy algunos funcionarios que de alguna manera el país se va a ver afectado y el gobierno, porque habrá obras y situaciones que el gobierno no va a poder cumplir debido a esto, incluyendo el ministro de Economía, Seara Hatton. ¿Usted entiende que con lo que ha planteado el presidente Abinader, todavía en este tiempo que nos resta y sin la implementación de la reforma, sí se podrían lograr algunas de las metas del gobierno? Mira, lo que es la reforma, se le ya ha llamado reforma fiscal al aumento de impuestos. Eso fue una terminología que la empezó a utilizar Leonel Fernández, que fue el primero a partir de cuando llegó en el año 2004, la reforma fiscal, que no era más que aumento de los impuestos. Hay que recordar que ahora varios elementos. Primero, que cualquier reforma fiscal requiere del pacto fiscal. Eso, la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional obliga a un pacto fiscal. Cuando se hablaba ahora de una reforma es porque por el tema de la pandemia, esperar la conciliación de intereses en un pacto fiscal era muy difícil. Entonces, todo el mundo entiende, y eso que hoy critican la reforma, políticos, fueron de lo primero que al principio dijeron que había que hacer una reforma. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir dinero? Critican si se toma prestado y se oponen entonces ahora políticamente, porque son asuntos políticos, hipócritamente, de una reforma. Entonces, ¿qué es lo que el presidente ha hecho? Ante la situación de que la reforma no fue consensuada, no era posible consensuarla, entonces voy a decir, bueno, no se hará la reforma, pero hay que tratar de, o es obligatorio, cumplir con la ley que establece el pacto fiscal. Estaba el pacto eléctrico, estaba el pacto por la educación, pero falta el pacto fiscal. Es un proceso que va a requerir de que cada partido político se sincerice ante la población, porque una cosa es lo que se dice fuera y otra cosa es lo que se dice dentro. Entonces yo creo que para eso se requiere un mínimo de responsabilidad social para hacer el pacto. Ahora, ¿qué es lo que el presidente ha planteado? Que hay que hacer una reevaluación de cada presupuesto de cada institución del Estado para ver cómo se usa lo más eficientemente posible cada peso que se vaya a incluir en el presupuesto. O sea, se está reevaluando
la propuesta de presupuesto que se ha sometido para hacer lo más eficiente el uso del dinero. Y también ver de qué manera los proyectos de inversión que hay en el país, que son alrededor de 3.500 millones de dólares, esos proyectos de inversión, realmente se acelere el conocimiento de lo que es el papeleo, como decimos, para ver la burocracia, para que la economía pueda crecer, desarrollarse y compensar la falta de mayores recursos del Estado Dominicano. Andrés, sobre la base del desarrollo, de reactivar el país, la economía, el gobierno se dio, vamos a decir, prácticamente ante el turismo y ante los empresarios, y ha abierto el país. Incluso se eliminó el toque de queda, pero resulta que nosotros hemos dicho desde aquí, y lo ha dicho mucha gente, cientos, miles de gente en el país, que un cuarto rebrote pudiera volver a cerrar el país otra vez y pudiera causar más efecto negativo que lo que se ha aperturado. Yo no sé qué usted piensa, pero abrir el país como se abrió, sin prestar atención, como yo siempre he dicho, a los médicos, a los epidemiólogos, a los científicos, sobre eso, pudiera ser que ya en una semana tenemos 5.000 y pico de contagiados. Y aunque el gobierno dice que son 2 que se mueren diario y eso, yo le puedo decir que eso es mentira, porque lo conozco de viva voz, personalmente, lo conozco por razones atendibles. Se muere mucha gente, lo que pasa es que después que se descubrió que en la Junta Central Electoral se le estaba poniendo muerte por COVID a la persona cuando llegaban del hospital, se bajó una orden, no se le ponga hasta que una comisión determine. ¿Usted no cree que el hecho de que tengamos el país abierto y que tengamos este rebrote ya, el cuarto rebrote, ahí, y lo que pasó en España y en Italia pudiera pasar aquí, que hubo que cerrar el país otra vez? Mira, hay una realidad, esto es un dilema. ¿Por qué? Porque uno es malo para acá y es malo para allá. Es un problema sumamente difícil. ¿Por qué? Juan Pablo, Sandy y amigos televidentes. Mira, el gobierno, yo escuchaba el vocero del PLD en el Senado de la República hablar de que el presidente había comprado vacunas de más. Yo le pregunto a ustedes, ¿y si hubiera sido de menos? ¿Cómo estaría la situación? El irresponsable, el ciudadano dominicano, que teniendo una vacuna gratis, no se vacuna. Oye, Juan Pablo, pero es para mí la irresponsabilidad vuelta persona, aquel individuo que el Estado invierte en una vacuna para que se la ponga y evitar la muerte. Ya en Estados Unidos aprobaron una cuarta dosis. Y ya comenzaban a vacunar a los niños. A los niños lo van a comenzar, claro. Porque, perdón Andrés, yo no sé por qué hay gente que le es tan difícil comprender que la propagación de un virus no lo controla la mente humana, ni lo controla una máquina. El virus se va y contagia a la gente. Y de la única manera que se puede hacer en este caso es cortando la transmisión. No hay manera de que no sea así, entonces, si no se corta. Entonces, yo siempre he dicho, y lo he dicho de modo jocoso, pero consciente de ello, de que está bien. Usted dice que no se quiere vacunar. Ah, muy bien, Andrés. Hay un paquete de locos por ahí hablando tontería de que la Constitución le favorece. Eso es mentira, Absolutamente. Y se lo estoy diciendo mentira. Yo, que tengo 40 años de ejercicio. El Estado, la responsabilidad primero. Pero claro, la persona, y además el Código de Salud Pública. Sí, ya el Código de Salud Pública. Exacto. La vida es lo primero. Falló ayer. Usted no tiene derecho a usted afectar mi vida. No, lo que salud. yo he dicho, usted no se quiere vacunar, no hay problema. Lo amarramos de 2 en 2 con cadena, como decía el Código antiguo, lo llevamos al monte, lo dejamos allá, hasta que, bueno, usted haga lo que usted le parezca, porque es que usted tiene derecho, supóngase que sea verdad, que usted tiene derecho de no vacunarse. Ahora, ¿a usted quién demonio le dijo que usted tiene derecho de enfermarme a mí? Eso es así. Explíqueme eso. Esa es la realidad. Entonces, el problema está, palos y boga y palos y no boga.
Oye, es difícil porque los humanos somos complicados. Yo creo que lo que debemos abogar todo es para que se vacune. Y sobre la muerte, vimos un dato. De 31 que murieron la semana antepasada, 29 no se habían vacunado. No se habían vacunado. O sea, entonces, usted no puede... Ni siquiera eso lo pone a reflexionar. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se está criticando que las vacunas se pueden pasar. Señores, pero hay que tener la vacuna. Pero no ¿Qué se van a pasó lo pasar tan primero? pronto. Mire, Juan Pablo. Aquí hay una falta, porque yo creo que, cuando se trata de la salud, no se debiera politizar. ¿Qué pasó la primera vez? El presidente, la primera compra que se hizo fue de AstraZeneca. Recordarán que era la vacuna que estaba más adelantada. Se compra una partida. ¿Qué sucede? Que surge el problema de que un porcentaje mínimo le salió una trombosis a un individuo en Inglaterra. Eso se paró. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que había? La Pfizer no existía, no mandaba. Correcto. Entonces, ¿qué aparece? La de China. La China. Hay que poner la que aparecieron, que son eficientes, y lo está demostrando. Y después se contrata la Pfizer. Señores, eso es lo que tiene que hacer un presidente, diligente. Claro, claro. ¿Y por qué Ahí no hay vuelta floja. Estamos entre los primeros del mundo en lo que tiene que ver Población vacunada. Población vacunada. Ahora, hay un porcentaje de la población que abriendo el país, no abriéndolo es igual. Eso es verdad. Es igual, Sí. porque usted no puede sacrificar lo que se han vacunado, los que están protegidos, con aquellos inconscientes y yo diría perversos. Porque cuando usted juega con la salud del otro, usted es una gente... Yo vi a un obispo y vi a un cura de La Vega, que yo dije, bueno, pero el Papa Francisco debería votarlo y esos dos vagabundos. El cura de La Vega, un tal padre Chelo, algo así creo que es, que habla como un loco, una cosa. Sí. Diciendo, en principio, no, yo no me voy a vacunar, que se vacune el presidente primero y que vacune su familia. Ya la mamá del presidente se había vacunado. Y dijo, porque cuando él llevó la mamá, ¿por qué él no se vacunó? Porque él es el presidente. Y yo pensé, si hubiera estado ahí, decirle, imbécil, ¿tú sabes por qué él no se vacunó? Porque él no tiene más privilegio que yo. Claro, Y yo no me he vacunado. Esa fue una demostración porque Claro. se acordó de la edad. Claro. Yo fui el primero vacunado por asunto de la edad también. Porque nos dieron el chance a los mayores. a lo más. Entonces, No a los viejos, sino a los que tenemos un poquito más de edad. Da pena que, y mira, y somos amigos, que el padre Chelo se prestara a decir eso, señor. Porque si usted es un orientador de la sociedad, usted no puede desorientarlo. Pero si él ha oído el Papa que ha dicho, oye, el Papa fue el primero que dijo, la Iglesia acata la decisión de la Organización Mundial de la Salud. Y en estos días todos los empleados del Vaticano que no están vacunados están rescindiendo de su contrato de trabajo. Pero claro, Vamos, porque ya el tiempo se va tan rápido. yo quería hacer bueno, Sí, voy a leer este mensaje que nos envía la profesora Milagros Rosario Candelier, que está viendo el programa. Dice, para Andrés Bautista, nosotros todos los mocanos sentimos inmensa alegría por ver cómo la verdad y no la mentira triunfaron en favor de usted. Dios estuvo grande con usted, que Dios lo justificó ahora y lo siga bendiciendo en todo momento. Su figura se elevó después de este calvario de acusaciones a un hombre íntegro, transparente y honesto. Milagros Rosario Candelier. Muchísimas gracias, Milagros, de todo corazón. Y quiero aprovechar para reiterar las gracias, mil, al pueblo de Moca, sin importar partido, a los de las provincias Payat y a los del país. Porque yo siento que realmente nunca cedieron a la farsa y al espectáculo que se quiso hacer y dañar. Yo agradezco infinitamente a este pueblo que me ha apoyado y que yo le debo tanto, porque la verdad es que me siento honrado por el apoyo que he recibido de los mocanos, de la gente de los diferentes municipios y del país. Recibí en todo momento, se me acercaban gente, hasta dirigentes del PLD y de otros partidos, y eran solidarios conmigo. Yo agradezco infinitamente eso y doy gracias a Dios por haber recibido ese apoyo.
¿Usted qué va a hacer su vida política ahora? ¿Usted va a seguir va a volver a ser presidente del partido o usted va a volver a aspirar a un cargo? ¿Cuál va a ser su vida política? De hecho ya vemos, disculpe que lo interrumpa, que se ha integrado inmediatamente a los trabajos del PRM como partido. Desde el primer día, tanto el presidente del partido como la secretaria general y el presidente de la República, que es de nuestro partido, me llamaron, nos hemos reunido y yo he agradecido el apoyo que me han dado. Ustedes supieron, aquí vino la dirección ejecutiva y se hizo un acto muy, muy importante para nosotros. Y definitivamente estoy, como ustedes deben entender y deben entender los amigos televidentes, son 5 años con un problema que tú te levantabas y te acostabas con él, donde yo pasaba 5 días y pico en la capital, en algo que yo no se lo deseo a nadie. Definitivamente yo no había vivido nunca, ni pensé que iba a vivir nunca un proceso como este. Cuando tú cometes una falta, bueno, tú tienes que asumir las responsabilidades, pero tú sabiendo que tú estás ahí solamente por una venganza política, eso es terrible. Eso no se lo deseo a nadie. Y estoy en eso, readaptando mi mente a ahora. Yo no pasaba nunca un lunes ni un domingo en la noche aquí. Sí. Entonces, estoy en esto, pero tengo un deber. Este partido, el PRM, del cual yo fui fundador, fui el presidente fundador, que hoy está en el gobierno, en miles de dificultades, porque en la historia de la República Dominicana nunca un presidente había tenido que enfrentar los problemas que ha tenido que enfrentar el presidente Luis Abinader. En la historia dominicana nadie había asumido en una crisis institucional, una crisis económica y una pandemia como esta. La humanidad que se conozca, o que yo conozca, nunca había tenido una pandemia de esta naturaleza, porque hubo otras enfermedades, pero fueron localizadas en ciertas áreas, pero esto ha sido mundial y algo nuevo realmente. Entonces tengo en eso, pero voy a colaborar en todo lo que esté a mi alcance para el partido, para el gobierno, en lo que humildemente yo pueda. Finalmente, una pregunta de mi parte, porque ya Sandy no está diciendo... Y algo para terminar, sí, y lo dije, tengo un compromiso, y es en ayudar que aquellos compañeros que realmente trabajaron puedan ser beneficiarios con una posición dentro de lo que es su capacidad, dentro de lo que es la posibilidad de que tenga el partido. No viendo esto como un botín, sino que haya la oportunidad que... La realidad. La realidad. Andrés, se ha dicho que se iba a presentar, o que se presentó una gran crisis. Yo oí a uno de esos gente que habla en la capital, que hablan por esos canales, sin ni siquiera tener conciencia nacional, diciendo que había una crisis de mar apocalíptica, porque el presidente lo iban a obligar, eso fue en la mañana, lo van a obligar a que esta noche diga que no va la reforma. Y eso es porque hay una crisis. Y sacrificó ese hombre al presidente del Senado diciendo inmundicia de ese señor. ¿Cómo usted maneja, cómo usted evalúa eso de que se haya dicho, bueno, vamos a sacrificarnos nosotros, vamos nosotros a esa, porque hay leyes que no se pueden modificar? La de inversión extranjera, esa no se puede modificar, porque se va a la inversión a otro país. Pero ¿cómo usted lo evalúa esa situación en el que se presentara por un grupo de senadores, incluso del propio partido, una propuesta distinta? ¿Fue verdad lo que decían algunos, que fue un acuerdo con Luis Abinader? Mira, eso no ha habido acuerdo, eso fue una reacción de los senadores, pero yo, con el respeto, porque fui senador 16 años, pero yo creo que eso no fue bien pensado, porque tú acabas de decir una realidad, son 37 leyes que tienen que ver con asuntos que son trascendentales para el país. ¿Cómo tú puedes desmontar
porque no es que se le está quitando los impuestos, es que no tienen impuestos como una forma de incentivo. Porque aquí se habla mucho, tú acabas de decir, hay gente que tú lo oyes hablando de que son 200.000 millones, pero fájate a ver qué es lo que realmente. Y lo que eso representa para el país, lo que eso representa. Zona franca, turismo, Señores, para solo mencionar algunos. Claro. La zona franca de la frontera, yo te pregunto, hay productos agropecuarios que no tienen impuestos. Hay uno que se está perdiendo de impuestos. Señor, un tractor. ¿Para qué se usa un tractor? Es para la producción agrícola. Claro. Los agroquímicos, los equipos agropecuarios. Claro. Entonces, yo creo que ahí hubo una falta de análisis previo de qué era lo que se iba a presentar. Licenciado, dos preguntitas breves porque el canal nos va a regalar 2 minutos, sí. Ok. Quisiera que nos diga, como productor de cerdo, que maneja el tema del dedillo, cómo ha ido la situación con la peste porcina. Y nos están por aquí escribiendo mucho, no podría leerlo todos, pero por aquí Julio Abreu le escribe, en nombre de la familia Abreu y otros más. Gracias del alma a esa familia, querida. Hay muchos compañeros del PRM que esperan a verlo en el Palacio Nacional, al lado del presidente Abinader. Entonces, para que brevemente nos pueda responder esa parte. Lo primero es sobre el PPA, peste porcina africana. El virus, se ha descubierto que el virus que está afectando a la República Dominicana no es lo letal como era el anterior. El anterior, del 83. 78, 81. Entonces, en este momento está bajo control. Pero ¿qué hay que destacar? Que ha habido un esfuerzo de la Asociación de Granja, de la Federación y de todos los productores en aumentar la bioseguridad en las granjas. Eso evita el contagio. Hay granjas, los traspatios, esas granjas pequeñitas, son las que tienen más dificultades por el hecho que no pueden tener una bioseguridad adecuada. Nosotros podemos decirle a la población que independientemente de que hay algunos focos, pero hasta este momento solamente una sola granja grande organizada ha sido afectada, hay otra mediana, pero la verdad es que podríamos decir que está controlada hasta este momento. Y con el asunto de si usted iría al Palacio Nacional, al lado del presidente. Yo voy, lo que dije hace un momentito, yo voy a colaborar en todo lo que sea posible, pero en este momento estoy tomando unos días de vacaciones. De gracias, sí. Unos días de gracias. Sí. Bueno, pues agradecido de esta participación, gracias al licenciado Andrés Bautista por haber aceptado conversar con nosotros en este día, al licenciado Juan Pablo Acosta, que también nos ha acompañado, y quisiéramos que le envíe un mensaje a toda la población, no solamente de Moca, sino del país, que sabemos... Y del mundo, porque lo vemos y a través internacional también, que está en sintonía con esta entrevista. Yo lo que quiero decir a la población que nos ve, darle las gracias a ustedes dos, al canal, a todos. Mira, la situación del país, para algunos, como que aquí no ha pasado nada. Y yo creo que nosotros debemos ser responsables. Cada ciudadano, cada político debe asumir los problemas del país de manera responsable. Si hay fallas, criticarlas, pero que sean cosas que realmente vayan acorde con lo que es la realidad. Lo que está pasando en la República Dominicana es en el mundo entero, no es una crisis de República Dominicana. El tema de los precios, yo algunas veces me pongo a pensar, pero señores, vamos a ser más responsables. ¿Dónde es que los precios no han aumentado? Yo tengo amigos, familia que viene de Estados Unidos, que viene de otro país. Las cosas están caras donde quiera. Mira, yo hablaba con un amigo que el transporte de un furgón eran $2.500. Hoy son $15.000. Sí. Entonces, solamente para esa parte, es en el mundo entero, porque la producción en el mundo bajó. El costo ha aumentado. El que producía 100, que tuvo que bajar a 50, hay un déficit de 50%. Y seguir entonces produciendo para poder tener la empresa. Para poder tener la empresa, y las que han cerrado también. Claro. Entonces, yo creo que debiéramos ser menos hipócritas y más realistas. Vamos a ver cuáles son las cosas malas y se critican, pero también
reconociendo que la República Dominicana y el mundo está pasando una crisis donde la economía, tenemos que dar gracias a Dios, que la economía dominicana ha podido mantenerse, que el dólar se ha mantenido, es más, ha bajado un poquito. No se ha bajado, 2 puntos. Entonces, ustedes se imaginan que no hubiera un control de la parte económica. Entonces yo creo que la politiquería tiene sus límites. Es igual que una persona esté enferma o muere. Señores, vamos a ser un poco honestos, vamos a ser un poco realistas y no vamos a engañarnos uno con otro. Muchas gracias al licenciado Andrés Bautista García por haber estado con nosotros. Gracias a las plataformas de Dúo Medio que han retransmitido este espacio del día de hoy al compás del mundo, tanto en Instagram, en Facebook, como en YouTube, y también a la producción general de Bienvenido Compress. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a todos y será hasta la próxima. Buen fin de semana.